gracias a Dios por todas las cosas buenas, las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pueden ocupar sus asientos. Saludo Miguel, saludo Valentín, a todos, cada uno de ustedes. En este día doy gracias a Dios. A ver si ponen esta imagen, por favor. Nos ayudan en la media. Este es el escudo de Uganda. Como pueden ver, el escudo de Uganda tiene a la mano derecha la grulla. Se le conoce como la grulla coronada. Es un ave zancuda, como son las garzas y otras aves. Son aves zancudas por los zancos y pata larga. A su lado izquierdo pues tienen el impala. El impala es uno de los animales más veloces que hay en la selva. El impala es de los antílopes, la misma familia de los antílopes, y es escogido como parte del escudo nacional que representa a la nación de Uganda. Pueden notar también que el impala le da el nombre a lo que es la capital de Uganda. La capital de Uganda se conoce como Kampala, de ahí viene la tierra de los impalas. Ahí lo más que abunda es esa clase de cuadrúpedos, de mamíferos, conocido como el impala. Y algunos de ustedes que son de los años 60, pueden recordar, ya en los 60 tenían sus 15, 20 años, pueden recordar el Buick Impala. Muchos recuerdan el famoso Buick Impala, que a los vehículos se le daba nombre de los nativos americanos, o se le daba el Chevrolet Impala, o se le daba nombre de parte de algún animal, alguna ave fuerte como el Firebird, otro tipo de ave que se daban, pues lo recuerdan. Entonces encontramos que eso es parte de lo que es el escudo de armas de Uganda. En el centro aparece un escudo de defensa de guerreros, los antiguos Buganda. Fue la tribu dominante que estuvo. Habían 42 tribus que dominaban todo lo que es el territorio de Uganda. Finalmente 2 tribus se coronaron como las tribus más fuertes. Fueron los Swahili y fueron los Buganda. Luego la tribu Buganda se torna como la tribu dominante de todo ese territorio, y junto con la Swahili pues dominaron. Uganda le habla 42 idiomas, todo África le habla 2000 idiomas. Este continente negro africano es un continente de 1.3 billones de habitantes, segundo después de Asia, que es con 4 tantos billones de habitantes. Pero muchas cosas suceden dentro de la historia de África que para uno entenderla tiene que viajar hasta allá. Entonces notemos que ese escudo, pues es negro, tiene el sol, porque ahí los rayos solares de la línea ecuatorial, como es en Brasil, Colombia y Ecuador, pues ahí los rayos solares tienden a tener más fuerza. Ahí se encuentra precisamente la línea que divide el hemisferio norte y sur, y cuando usted se sienta en una balanza allí, usted va a pesar 6 libras menos inmediatamente dentro de esa área. Van a notar que están las dos lanzas de los guerreros. Uganda tuvo fuertes guerreros. Mirta va a dar la otra explicación, yo le voy a dar esto por encima. Uganda tuvo fuertes guerreros, de tal manera que todo lo que es la parte este de África no tomaban esclavos ni en la parte sur. Los esclavos los tomaban mayormente de la parte oeste, es decir, Naimori, Nigeria, Tanzania, de esas partes venían los esclavos, que estaban en las costas, y era más fácil hacer negociarlo los portugueses, y también algunos los tomaban, podían tomar quizá de Uganda, pero de ahí no procedían esclavos. De esos lugares de la parte este de África no procedían esclavos, ni a la parte sur de África. Eran tribus ya establecidas, tenían fuertes guerreros, ya tenían imperios de defensa, era muy fuerte. En el caso de Buganda, hay un lugar donde se tiene la tumba de 4 de los guerreros más fuertes que había tenido Buganda, y de ahí se transforma el término al Uganda. Entonces va a notar que está el sol y está el tambor. El tambor era la comunicación, el tambor era hablar, el tambor era la música, el tambor es lo que nos destaca a nosotros que tenemos raíces africanas. Traímos el tambor, llegó a la cultura. Los yoruba trajeron ese tambor. La mayoría de los esclavos que vinieron a América Latina, el Caribe, fueron esclavos de yoruba, esclavos que venían de Naibori, que venían de Nigeria. Y por eso hay muchas palabras yoruba en nuestro idioma y expresiones que nos recuerdan. Entonces va a notar, entonces, después de ver esto, a la parte de arriba va a notar
las aguas de un lago, las olas. Esto representa y se refiere al lago Victoria, el tercer lago más grande que hay en el mundo. Primero se encuentra en Cana del Hurón, luego se encuentra el lago Michigan. El tercer lago más grande del mundo es el lago Victoria. El lago Victoria aparece en la parte superior. Debajo del lago Victoria, pues lógicamente aparecen unas colinas, unos montes, y es que el lago Victoria se encierra entre montes. Campal está encerrado en 7 colinas, como está encerrada Roma, en 7 colinas, como está encerrada Jerusalén, en 7 colinas. De ahí va saliendo ya, el agua va descendiendo, va saliendo el lago Victoria. El agua que va saliendo ahí es el río Nilo. En Uganda nace el río Nilo, y es el agua del Nilo que toca a Tanzania, que toca a Ghana, y es el que va bajando, va descendiendo, pero de sur a norte, porque en el sur es más alto y en el norte es más bajo, hasta llegar al mar Mediterráneo, y es el río de la bendición. Gracias a ese río Moisés pudo ser protegido en las aguas del Nilo. Ahí también podemos ver en esta figura, al lado derecho se ve el algodón, al lado izquierdo se ve el café. Ellos se destacan mucho por el cultivo, la producción del café y del algodón, y por Dios y por nuestra ciudad. ¿Qué más podemos decir brevemente? Que Uganda, al igual que muchas de las naciones del continente africano, comienzan a caer bajo la esclavitud continental en el 1895 en el tratado o en la reunión de Osborne en Berlín. Allí se reúnen las naciones fuertes, las naciones potentes, después de haber tomado esclavos todos esos años, ya hay emancipación de esclavos, deciden esclavizar a toda una nación. Inglaterra cogió todo lo que es la parte sur, cogió la parte de Uganda, cogió parte de la parte este, Alemania tomó su parte, Australia tomó su parte, Holanda tomó su parte, Francia tomó su parte, España tomó su parte, hicieron esclavo totalmente a un continente simplemente por ser de piel oscura como su servidor. Eso lo hicieron entre los años 1895 a 1914. Con la derrota de los turcos y otros poderes en el 1914 y los alemanes, comenzó a despertarse un espíritu de independencia que se hace más patente en los días de Patrice Lumumba, ese famoso líder que se destacó en el Congo, y aún uno que la historia pone como un hombre muy malo, Idi Amin, fue conocido como el león de África, porque él inspiraba a las demás naciones a hacerse independientes, como en el 1962 se hizo independiente Uganda, y Uganda alcanzó su independencia año 1962 de las Islas Británicas, del Imperio Británico, luego otras naciones que también empezaron a alcanzar su independencia, posteriormente los africanos alcanzaron su independencia en la parte sur. Y es la manera que nosotros podemos entender cómo una nación completa, un continente completo llegó a ser esclavo, simplemente porque eran gente negra. Cuando llegué allí a Uganda, lo primero que le dije, yo estoy aquí en casa, yo no soy un extraño, mis antepasados llegaron en contra de su voluntad a Puerto Rico y a mis tierras, pero siglos después yo vengo a saludar a mi gente. Pero no voy a continuar con eso. Me gustaría continuar con esa historia. En el 1995 hacen por vez primera su constitución y reglamento. Los niños todos son trilingües. Todas las naciones de África, en cierto aspecto, son más inteligentes que nosotros, que apenas hablamos un idioma y medio, un idioma un cuarto, un idioma laboral, un idioma 90%. Pero todos somos bilingües cuando estamos aquí en los Estados Unidos de América de una manera u otra. Ellos hablan 3 idiomas simultáneos. Swahili, te hablan el Uganda y te hablan el inglés. Uganda habla uno de los ingleses mejor que hay en todo el África. Acento, lógicamente, británico. Todo fue una experiencia de poder entender un poco su cultura. Tiene la mezquita mayor de todo el África, que se comenzó en el 1962 bajo el dictador Idi Amin, y luego se termina para los años 2006 bajo la época de Muammar Gaddafi, y lleva el nombre de Gaddafi para poder sentar 15.000 personas. En Uganda hay 10 mega congregaciones del mundo, y hay una congregación del pastor Kakande, que es una congregación de cerca de 1 millón de miembros repartida en los diferentes lugares. Cerca donde estamos hay iglesias enormes, tienen un enorme santuario, a unos mártires que murieron por su fe cuando empezó a entrar la fe dentro de lo que es Uganda.
Así que les invito solamente a acercarnos a Hechos 15:17, dejar eso por ahí, porque la tentación de África sigue, pero ustedes me invitaron aquí o me tienen aquí para predicar algo de la palabra. Dice Hechos 15:7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Quiero hablarles sobre esa postura de Pedro. El trabajo misionero, la labor misionera, la tarea misionera, la asignación misionera que había comenzado a desarrollarse en Antioquía de Siria para diferenciarla de Antioquía de Pisidia. Y Hanlek tuvo la oportunidad de predicar en las dos Antioquías, tuvo ese privilegio de predicar en las dos Antioquías, se estaba viendo amenazado. Habían llegado unos creyentes que venían desde Judea, eran judeo-cristianos, los primeros creyentes de la fe que aceptaron a Cristo como Salvador, eran judíos que aceptaron a Cristo y se les comenzó a llamar judeo-cristianos. Los primeros fueron los apóstoles, lógicamente, aquellos los cuales personalmente Cristo alcanzó con la palabra, aquellos gentiles que Cristo alcanzó con la palabra y alcanzaron a otros, y habían otros gentiles como la Decápolis que habían creído por el testimonio del endemoniado o los dos endemoniados gadarenos, uno de Gádara y de la ciudad de Gerasa, que pudimos visitar en esta ocasión. Estaba la hermana Miriam, estaba Rosa, pudimos estar allí presentes. Y desde la ciudad de Gadara usted puede ver maravillosamente la parte sur del mar de Galilea, a 7 millas de distancia, y no muy lejos de ahí se puede ver donde hay un cementerio. Ahí tuvimos esa oportunidad de verlo. Pronto se vio amenazado. La obra misionera siempre ha enfrentado oposición, ha enfrentado diferentes amenazas. Pablo y Bernabé habían tenido una discusión no pequeña con ellos cuando ellos llegaron, dice Hechos 15. Y se determinó por la iglesia de Antioquía de Siria y por decisión de la iglesia en Jerusalén que ellos pudieran subir hasta Jerusalén. A Jerusalén siempre había que subir. Es una ciudad alta, está sobre las montañas de Judea, rodeada de 7 colinas, y por eso la expresión siempre es subir a Jerusalén, porque de Jerusalén o se desciende o se sube por la altura que tienen sus montañas. Y tenían que llegar allá, tenían que encontrarse con los apóstoles, tenían que encontrarse con los ancianos. Y en ese camino, dice Hechos 15:3, que ellos iban sido encaminados, pasaron por Fenicia y habían pasado por Samaria, pasaron por los diferentes lugares, que es la ruta que venía de Antioquía de Siria. Antioquía de Siria, hoy día es territorio turco, pertenecía antiguamente a Siria. Y en todo ese trayecto, dice Hechos 15:3, que ellos iban contando cómo los gentiles se iban convirtiendo, recibiendo la palabra, y cómo la conversión producía gozo en las personas. La conversión siempre produce gozo en las personas. Muchos de nosotros antes no éramos las personas más felices, pero cuando Cristo Jesús vino a nuestra vida nos tornamos en las personas más felices. Otros, para alcanzar la felicidad, necesitaban alcohol, necesitaban marihuana, necesitaban heroína, necesitaban LSD, necesitaban ambutal, necesitaban ambital, necesitaban una serie de alucinadores para poder alcanzar la felicidad. Necesitaban el baile, la charanga, la pachanga, el guaguancó. Necesitaban todo eso, que los jóvenes de día no saben lo que yo les estoy hablando. Ustedes, la generación de los 60 y 70, me pueden entender un poco mejor, y de los 50. Sin embargo, la felicidad está en Cristo. Varias cosas quiero tocar. Número 1, quiero hablarles de esa recepción que ellos reciben en Jerusalén. Hechos 15:4 dice que cuando ellos llegaron hasta Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. La iglesia, recuerde que era iglesia citadina, la iglesia era de la ciudad. Las iglesias llevaban el nombre de la ciudad. Por lo tanto, la iglesia de Jerusalén era la iglesia principal y estaba en todos los lugares, se reunía en todos los lugares, se encontraba en todos los lugares. Y allí ellos fueron recibidos por la iglesia, fueron recibidos por los apóstoles, fueron recibidos por los ancianos. Ya notamos una forma de gobierno original entre apóstoles y ancianos. Y dice que refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Lo que Dios hizo contigo, tiene que testificarlo a otras personas, debe compartirlo con otras personas. El testimonio más grande de tu vida es que un día te rendiste a los pies del Maestro. Él llegó a tu vida, transformó tu vida, cambió tu vida, te llenó de gozo, te llenó de alegría, dio fuerza, te dio un nuevo destino y te ayudó a cumplir el propósito que Él tenía para contigo.
Gálatas capítulo 2, verso 1 al 10. Y quiero hacer dos ligeras referencias porque si me dejo llevar por lo que quiero señalar puede ser pesado el mensaje. Pero dice en Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 10, da una narración donde Pablo habla de haber subido hasta Jerusalén. Y Pablo declara que fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Hay cosas que tú y yo tenemos que hacer porque Dios nos revela que debemos hacerlas. Pero hay cosas que hacemos que muchas veces queremos atribuirle a Dios, que las hacemos porque Dios nos reveló que las hiciera cuando no fue así. Durante un tiempo dice que él estuvo allí en Jerusalén, se reunió en privado con aquellos que eran dirigentes de la iglesia y que allí les explicó el mensaje del evangelio que él estaba predicando. Para muchos, Pablo, Saulo, para los judíos, estaba predicando un nuevo evangelio, estaba predicando algo diferente. Pablo estaba predicando la salvación únicamente por gracia. Cuando el judío seguía creyendo que para ser judeo cristiano tenías que ser judío, tenías que ser circuncidado, y si tú ibas a entrar al seno de la iglesia, tú tenías que hacerte un prosélito del judaísmo. ¿Cómo se destaca el ser prosélito? A través de la circuncisión. Dice la Escritura que Pablo dijo, quería asegurarme que estábamos de acuerdo. Y es importante que lo que tú prediques, lo que tú enseñes, sepa que entra dentro del marco de interpretación que tiene la iglesia. No somos como la iglesia católica, que la iglesia católica todo se determina por lo que la iglesia opina. Nosotros creemos en la libertad del espíritu. Pero eso no nos permite a nosotros decir lo que queremos, decir como queremos. Por eso algunos que hemos sido llamados al ministerio tenemos que irnos a entrenar teológicamente para poder interpretar la escritura de la manera más correcta. Dice que él temía que todos sus esfuerzos hubieran sido inútiles y que quizás estaba corriendo en vano la carrera, que estaba predicando algo que no era. Lo llamaron para cuestionarlo teológicamente, para saber que él predicaba. Pero la buena noticia que termina en los versículos 2 al 3, verso 3, que dice, sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se tenía que circuncidar a pesar que era griego. Ahí ganó su primera gran batalla, Saulo de Tarso, Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, aquel paladín de la iglesia cristiana a favor de todos aquellos que hemos sido gentiles. Hechos 15:2 tiene la referencia contextual. Como Pablo y Bernabé habían tenido una discusión y contienda con aquellos que habían subido legalistas, judaizantes, que venían directamente desde Judea, es decir, desde Jerusalén, Judea comprende a Jerusalén, se determinó que subiesen Pablo y Bernabé con ellos a Jerusalén. Ahora, esta es otra visita que Pablo tiene que tener, un segundo viaje que Pablo va a tener, aunque había hecho otros intermedios, pero el primer viaje era para confrontar a Pablo con lo que predicaba. Este segundo viaje, que pudo haber tomado quizás 15 años después, es simplemente porque ha surgido un problema en Jerusalén. Va a ser el primer concilio que la iglesia convoca. El segundo concilio lo convocó en el siglo IV, el concilio de Nicea. El quinto concilio se estuvo convocando en el siglo V. Los que estuvieron en la Odisea en este viaje tuvieron la oportunidad de ver el lugar donde se tuvo ese famoso concilio de Constantinopla. Allí en la Odisea se estuvo, y el otro de Nicea. Los que vimos este viaje vimos esos lugares. Y allí tenía que responder. Dice Gálatas 2, 1 al 2, después que habían pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén, pero esta vez iba con Bernabé, llevando también con Tito, pero subí según una revelación. Dos cosas suceden para los estudiantes de la Biblia. Gladys, aquellos que les gusta estar metidos en la Biblia, Vivian y todos los que les gusta meterse en la Biblia. Que en Hechos dice que lo enviaron, una comisión, pero en Gálatas dice él que subió por una revelación. Eso es sencillo. Pablo tiene la convicción y tiene la confirmación de parte de Dios de que debe subir, pero la iglesia lo comisionó para él y la iglesia de Jerusalén aceptó la propuesta de que ellos fueran a defender esa postura. Muchos de esos judíos que se convertían al cristianismo, después de un tiempo de estar experimentando la gracia, el favor de Dios, ahora ellos comienzan a tomar fuerza dentro de la iglesia y quieren que los gentiles se sometan a la circuncisión. El pueblo gentil no se sometía a la circuncisión. Romanos, griegos,
algunos partos, y de otros lugares no se sometía a la circuncisión. Era una práctica de los cananeos, era una práctica egipcia, era una práctica de los judíos, y los judíos lo transformaron en un pacto. Ahora ellos quieren que se sometan. Someterse a la circuncisión era entrar al antiguo pacto. Jesús estableció el nuevo pacto. Número 2, veamos esa reunión, Hechos 15:6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. De los apóstoles allí pues se está mencionando lógicamente a Pedro y se menciona a Santiago, el hermano del Señor, porque Santiago Zebedeo, el hermano de Juan, ya había fallecido. Habían dos Santiagos dentro del círculo apostólico. Estaba Santiago el mayor, el macro, estaba Santiago el menor, el micro, hijo de Alfeo, y estaba Santiago el mayor, hijo de Zebedeo. Los dos Santiago y Juan, conocen ustedes que eran, pues Santiago y Juan, Santiago el mayor y Juan eran hermanos, y por ende eran primos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús le dijo a Juan, he ahí tu madre, y le dijo a ella, he ahí tu hijo, y desde aquella hora el discípulo recibió, y muchos de ustedes han aplicado esa palabra de manera muy extraordinaria aquí, he escuchado a muchos exponerla en su estilo, pues saben que se le está entregando ¿quién? A un primo. Entre los discípulos es probable que Natanael fue primo de Jesús y que dentro del círculo de los apóstoles habían familiares de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero Santiago, al que conocemos como el justo, era hermano de Jesús. Judas, el escritor de la epístola, era hermano de Jesús. Había otro llamado José, que era hermano de Jesús. Otro llamado Simón, que era hermano de Jesús. Y habían hermanas que no sabemos quiénes son. Hasta el siglo IV, todavía los descendientes de Judas gozaban de un gran privilegio dentro de los creyentes y de la iglesia cristiana, siendo muchos perseguidos. Pedro tiene que compartir un mensaje, y el mensaje lo encontramos en Hechos 15, versos 7 al 9, y espero no cansarles. Habían discutido demasiado, y voy a parafrasearle. Pedro le dijo, ustedes saben, como ya hace algún tiempo, Dios vino y me movió a mí para llevar el evangelio o la buena noticia entre esos que son gentiles. Y Dios, que conoce nuestros pensamientos, ha demostrado que ama a los gentiles, porque les ha dado el Espíritu Santo, igual que nosotros. Y salta, pues también a ellos les perdonó sus pecados cuando creyeron en Jesús, y cierro la cita. Lo que Pedro está diciendo, señores, los gentiles no necesitan, ahora que han creído en Cristo Jesús, someterse a una dolorosa circuncisión, porque los gentiles que ahora son cristianos han sido salvos y perdonan sus pecados a través de Cristo Jesús. Es a través de Cristo, queridos hermanos, que nosotros somos perdonados de todos nuestros pecados. No sé cuánto le da un aplauso a Cristo por habernos perdonado nuestros pecados. Pero me llama la atención es que Simón Pedro en esa declaración expresó lo que es sabiduría. Una persona puede ser inteligente, una persona puede ser educada, una persona puede cargar 2 maletas de 50 libras o de 27 kilos cargadas de conocimiento, pero si no tiene sabiduría no llega a ningún lugar. Hay gente que son inteligentísimos, pero no son sabios. Mi mamá decía, pero qué abogado más bruto ese, qué doctor más bruto ese, y decía una gran verdad. Hay gente que son súper educados, pero son brutísimos. ¿Por qué son brutísimos? Porque no saben tener sabiduría. La sabiduría es un don que Dios da. La sabiduría viene por medio de la palabra. La sabiduría viene por medio del Espíritu Santo. La sabiduría viene para poder discernir entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es luz, lo que es tiniebla, lo que conviene, lo que no conviene, lo que debo hacer, lo que no debo hacer, lo que me ayuda, lo que me desayuda. Cuando debo callar y debo hablar, cuando debo reaccionar o no debo reaccionar. La sabiduría nos ayuda muchas veces a nosotros a tomar las decisiones que sean más correctas. Allí mientras él estaba predicando, dice que se interrumpió el sermón porque el Espíritu Santo descendió sobre todos los gentiles, y narra Lucas, escribiendo la experiencia de Pedro, que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, y ahí es donde Pedro se expresa, puede impedir a alguno que haya agua para bautizarlos, y dice la Escritura que los bautizó en el nombre de Jesucristo.
no significando que se debe bautizar en el nombre de Jesucristo, sino implicando que bautizarlo en el nombre de Jesucristo era hacerlos confesar que Jesucristo era el único y exclusivo Salvador. Pedro allí defendió lo que es la doctrina por la gracia. Hace mucho tiempo a mí me dieron una placa que me quisieron obsequiar. Esa placa me dijeron que me costaba $150. Yo dije, yo no voy a pagar $150 por una placa que me quieren dar a mí, que no me la den. Entonces alguien decidió pagar por esa placa para dármela a mí. Alguien pagó por la placa, me entregaron esa placa, tengo esa placa, para mí no tiene ningún valor esa placa. ¿Por qué no tiene valor? Porque no la recibí por gracia. Porque yo tenía que pagar por esa placa. La salvación, el valor que tiene es que Cristo pagó el alto precio por esa salvación. Tu salvación no estaba en un especial de supermercado, de ShopRite. Tu salvación tenía un precio demasiado alto que nadie lo podía pagar en el planeta Tierra. Ni todos los presidentes tenían el suficiente fondo respaldado por el Banco de Finanzas o el peso en lingotes de oro o toneladas de oro para tu salvación. Pero hubo uno que pudo satisfacer el corazón del Padre. Ese que murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Ese que estuvo dispuesto a decirle, Padre, si nadie va, envíame a mí. Ese que dijo, aquí mi vida, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Y ese que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero antes de decirle eso, digo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue el mismo que cuando le toca llevar el peso del pecado de toda la humanidad, cuando sintió lo que se estaba enfrentando, miró al Padre y le oró, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lama, lama, sabastani. Pero al final dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi vida nadie me la quita, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar, y expiró. Aquel que le dijo a Pilato, ninguna autoridad te es dada si no viene del cielo. Juzgarme, Pilato, tú a mí, tú no estás bajo tu autoridad. Hay una autoridad mayor que la tuya, mayor que la autoridad romana, es la autoridad del cielo. Aquel que dijo, si yo quiero, pido ahora mismo 12 legiones de ángeles y me pueden defender. Pedrito, no me tienes que defender, porque el que yo conozco y los ángeles que veo que estaban listos con sus espadas centellantes de fuego para acabar con todo aquello que vinieron a apresarlo, acabar con toda la legión 10 de Tito de Roma, estaban listos los ángeles. Y él le dijo, estése quieto, que de esta manera no se puede salvar la humanidad. Déjenme quieto, yo tengo que morir, tengo que pasar por esta experiencia tan terrible que muchos seres humanos no quieren, que es morir, pero yo tengo que morir voluntariamente. Él pudo haberse desaparecido, él era Dios manifestado en carne, él pudo traer juicio sobre aquellos que lo ajusticiaba. Sin embargo, tuvo que morir por cada uno de nuestros pecados. ¿Cuánto levantan la mano y le dan a él toda gloria y toda honra? Hechos 15:11 dice, antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Qué tremendas palabras. Solamente a través de la gracia de Cristo Jesús podemos ser salvos. Pedro los está defendiendo. Pedro, el que posteriormente en ocasiones todavía era cierto legalista, pero estaba allí creyendo que la salvación es por gracia. Dice Efesios capítulo 2 versos 8 y 9, y el experto aquí en versículos memorizados, sabemos que es nuestro querido hermano. Y dice Hechos 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pues no por obras, para que nadie se gloríe, pues es don de Dios. Claramente se dice que nosotros somos salvos por gracia. Y esa gracia es la que permite del cáliz, el favor inmerecido. O sea, yo no merecía estar salvo, hermanos. Yo merecía ser un candidato al infierno. Tú merecías ser una candidata al infierno. Pero la gracia de Dios, esa bendita gracia de Dios, vino a través de Cristo Jesús. La gracia no es simplemente un término teológico. La gracia es una persona. La gracia se encuentra encerrada en un sacrificio. Y ese sacrificio lo hizo Cristo Jesús por cada uno de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que la salvación fue por gracia. La salvación es por gracia. Somos salvos por gracia. Estamos por gracia.
morimos en la gracia, llegaremos al cielo por la gracia, resucitaremos por la gracia, porque todo ha sido el favor inmerecido de Dios por cada uno de nosotros. Ahora Bernabé da el testimonio con Pablo. Dice en Hechos 15:12, traducción en lenguaje actual, que todos se quedaron callados porque querían escuchar a Bernabé y a Pablo. Y ellos comenzaron a contar los milagros y a contar los portentos y las maravillas que por medio de ellos había sido hecho entre los gentiles y que Dios también había hecho entre los judíos, también entre los gentiles. El Dios que trabajó en los corazones de aquellos judíos convertidos fue el Dios que trabajó en los corazones de los gentiles. El Dios que ha hecho milagros en tu vida es el Dios que hace milagros en mi vida. Todos nosotros somos un milagro de Dios. Hoy estamos todos aquí como esos milagros de Dios. Hoy andamos una vida milagrosa, vivimos una vida sobrenatural y una vida bendecida. Allí en Uganda, y Mirta lo va a narrar, y aquí voy al tercer punto y voy a concluir, porque no quise entrarle muchos elementos teológicos que salgamos emborrachados intelectualmente y teológicamente y agotados mentalmente. Es que cuando tú le das un regalo a alguien, ellos lo agradecen tanto. Nosotros fuimos y llevamos sobre unas 32 tabletas. Agradecemos al hermano Héctor Nolasco que donó dos tabletas. Se fueron, hubieron unas donaciones que una hermana me dio para ayudar, otros dieron más y llevamos esas tabletas. Ni la Telephone Company, no diga la Telephone Company en Puerto Rico, borro eso porque yo salí de Puerto Rico hace años y yo no sé si existe la Telephone Company. No existe. No es, eliminada hace ¿cuántos años? Como 6 años, imagínense, yo estoy acá en Manana y Enrique me contextualizo todavía siendo referente a Puerto Rico. Salí de ahí 51 años, pero todavía con mis referentes a Puerto Rico. Imagínate, y tú lo vas a hacer a México también. Bueno, la telefónica de Uganda, digamos, todavía están en 2G. Usted sabe, bueno, los que conocen el celular saben, Hanley, que es el experto aquí, él es experto en todo y Santiago, son los expertos. El 2G era lo que nosotros empezamos con los celulares. Después vino el 3, el 4. Yo estoy en el 5. Ahora el 6 ya viene por ahí, ¿verdad? ¿Cuándo viene? Ya viene. Ya mismo viene el 6. El iPhone 12 está. O sea que hemos ido avanzando en la tecnología. 16, 32, 128, 264 gigabytes y va a seguir aumentando hasta que venga la memoria, que yo estoy esperando que le pongan la memoria extra para ponerle en el iPhone. Eso no lo hacen porque hay que venderle el otro. Ellos están en 2G. Significa en 2G que yo intentaba enviar algo desde África a Estados Unidos. Abel tiene ¿cuánto? 4G, ¿verdad? ¿O 5? 5. Tiene 5 Abel allá en su celular, 5. Y yo intentaba enviarlo, Neida. Y eso era un siglo. Y yo desesperado. Y me iba al otro lugar y ponía desesperado. No salía. Nunca llegó. Llego a Estados Unidos, algo así, clap, y llegó. Se puede imaginar. Cuando se le daba esas tabletas, mi hermana iba ayudando, Rosa. Vimos literalmente africanos, ugandeses, tirarse de rodillas, llorar y dar gracias a Dios, porque se le estaba dando una tableta. Esa ropa que ustedes dieron, esa ropa que dieron ustedes, muchos de ustedes dieron esto, su amada esposa, muchos de ustedes trajeron ropa aquí, organizaron, estaban aquí todos poniendo la ropa en el orden que iban. ¿Usted sabe cómo ellos recibían esa ropa de ustedes nueva? Porque nosotros todo lo que llevamos son maletas nuevas. Ellos veían esa ropita y eso era una bendición para su vida, bien empaquetado. O sea, ese viaje con todos los que fuimos se fue más de $70,000 pagando nosotros mismos nuestros propios pasajes, nuestros propios gastos, llevando lo que teníamos que llevar para llegar a bendecir a esos hermanos de Uganda, para demostrarle la gracia de Dios que nos salvó a nosotros y que nos ha dado en abundancia. Es lo que hace el Señor Jesucristo. Y lloraban. Yo les tenía que decir, como Mirta, levántese. Cuando me venían a abrazar dándome gracias, no lo haga porque otros me van a estar pidiendo. Eso era ver esos jóvenes llorando porque tenían una tableta
para poder googlear. Después el domingo vimos a una que estaba allá, fue y le consiguió el cover y el pastor principal dijo, jamás se había visto esto aquí. Ahí hay ministerio, pero mega, archi, mega, súper grande ministerio. Nosotros éramos unas hormiguitas trabajando en comparación con ellos. Pero ahí estaba la IPJQ, ahí estaba su contribución, ahí estaba su donación, ahí estaba usted que hizo posible que eso llegara hasta esas personas. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, Santiago, me ayuden. ¿Está Santiago por ahí, David? Que me ayuden a aterrizar, porque si no... Arturo, ¿tú puedes ayudar? Ayúdeme a aterrizar. Número 3, la decisión en Jerusalén. Versículos 28 al 29. Dice la Escritura, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerle otra carga, sino las que sean necesarias. Primero, absténganse de comer cosas sacrificadas a los ídolos, absténganse de comer cosas que sean de ahogado, absténganse de practicar la fornicación y absténganse de comer sangre. Los pentecostales de la línea nuestra, a mí se me enseñó que no se come morcilla y nosotros interpretamos que no comemos morcillas. O sea, respeto a la gente allá que tenga sus interpretaciones, pero aunque las morcillas se vean ricas, cuando vamos al cuchifrito se vean sabrosas, pero ya nosotros vencimos hace años esa tentación desde que nos convertimos que no comemos morcilla. O sea, no estoy estableciendo una dogmática para nadie, allá el que haga sus cosas, yo no me meto en eso, eso es allá sus decisiones. Lo que le digo es que yo soy parte de unas tradiciones que me enseñaron que en el altar no cruzo la pierna y que no se come morcilla, pero cada cual allá, usted allá con su conciencia. Recuerdo cuando era muchacho, había una iglesia pentecostal allá en Caparra Terra. ¿Tú sabes dónde vivía una señora que se llama Betty? En la esquina. Había un muchacho que se llama Natanael y estaba una iglesia allí pentecostal. Pues Natanael estudiaba conmigo allá en la escuela. ¿Tú te acuerdas, Mirta? Tú llegabas a la esquina, cruzabas esas 4 esquinas al lado de la casa. Y yo recuerdo cuando ellos mataban las gallinas. Todavía tengo en la mente como los pentecostales mataban gallinas. ¿Saben cómo mataban gallinas? Sí, pero los pentecostales le dan con un cuchillo en la cabeza para que botara la sangre. La cabeza que hay por allí, la gallina, si se le escapaba, seguía brincando. Ustedes que siguen todavía brincando y corriendo sin cabeza. Se les impuso que no comieran nada sacrificado a ídolos. Porque había una manera que cuando se sacrificaba a Dios, en la sangre estaba la vida, estaba el alma. O sea, la sangre representa, todavía en la sangre está todo. La sangre es vital para nuestros cuerpos. La sangre nos cuida de las infecciones. La sangre nos ayuda a oxigenar todo el sistema nuestro, el sistema sanguíneo. Enrique sabe más que yo de esto. Todo el sistema sanguíneo, pues mira, ayuda al sistema digestivo, ayuda al sistema endocrino, ayuda al sistema respiratorio, ayuda al sistema nervioso, ayuda al sistema esqueletal. O sea, la sangre es vital. Y cuando se sacrificaba un animal, los judíos son expertos en matar animales sin estrangularlos. Simplemente sus carniceros tienen una experiencia cortando, que los carniceros le dan un tajo y ya el animal botó la sangre y en cosas, segundos se va. Nosotros no. Nosotros para matar un pobre marranito, nos echamos un montón de tiempo y más grita el marranito que lo que estamos haciendo. Usted ha visto en nuestra tierra, matar un lechoncito, un puerquito encima y tienen que ser expertos que le meten aquí, le meten allá, y nunca llegan al lugar, pero los expertos que saben, ¡pam!, ya lo hicieron. Ok, pero no quiero meterme eso, que no soy experto tampoco. Pablo de Tarso afirma que los cristianos gentiles no pueden ser juzgados conforme a las disposiciones de la ley. Pero estarían dispuestos a no comer cosas sacrificadas a los ídolos, a no comer animales ahogados. Venía un torrencial de lluvia, río, mataba a los animales y todo el mundo iba a recogerlos rápido para comérselo. No, eso no se lo pueden comer. Los judíos creen que inmediatamente no se lo pueden comer. Tampoco podían estar comiendo esas cosas sacrificadas a los ídolos y tenían que abstenerse de la fornicación. ¿Cuál es el problema número 1 en África? Sencillo. Cuando los musulmanes se convierten en muchas de las iglesias pentecostales en África,
Muchos de ellos tienen hasta 2 esposas. En la religión musulmana, si tú tienes dinero, si tú puedes, algunos lugares como Turquía está prohibido ya 2 matrimonios, pero ellos tienen con 2 esposas. Llegan a la iglesia y de la esposa preferida tuvieron un hijo, de la otra tuvieron 10 hijos, ahora llegan a la iglesia, es marido de una sola mujer, tienen que hacer una decisión. Los pastores lo que hacen es que le piden que oren y que hagan la decisión correcta. Ellos mismos tienen que decidir qué van a hacer, porque recuerda, legalmente son 2 esposas que tienen. Se convierten, ahora no dicen aquella, no, pues Marín, ¿cómo es? Marín Touré, ¿cómo es? ¿Cómo es? Timia Marín de los Pingües, Títere Pan, ¿verdad? Eso ya no existe. O sea, y tienen que hacer decisiones correctas. ¿Qué quiero decirle con esto? Que eso nos enseña a nosotros que hay personas que ingresan al seno de la iglesia, se tardan en poder nuevamente arreglar su relación matrimonial por una razón o la otra. Nosotros como pastores tenemos que ser entendidos en orientarles, en esperar que el Señor los ayude y le dé una sabia decisión en su vida. No podemos venir, no, que usted abandone esto, que usted se va para allá. Yo como pastor soy muy cuidadoso en eso, cada caso lo tratamos individualmente, simplemente oramos que Dios les ayude en el momento cuando tengan que tomar alguna decisión o que puedan luchar para poder entonces casarse en el momento propicio y arreglar todas las cosas. El que no es pastor no puede entender esa dinámica. El que es pastor le entiende. Yo estoy en Estados Unidos de América. El hermano se llama en la iglesia José, pero allá se llama Francisco en el trabajo. Yo no me meto en eso, ese es problema suyo. Tengo que entender que aquí se reciben a todos los que están necesitados, todos los que están abriendo su vida para el Señor, y uno tiene que ser entendido. No sé si ustedes me entendieron, estoy fuera de onda. Pero hay cosas que a mí como pastor no me incumbe meterme en la vida de las personas. Yo estoy para ayudar a las personas hasta que Dios mismo, mediante el Espíritu Santo, les ayude a ellos cómo van a arreglar sus cosas personales. ¿Cierto, Dagoberto, verdad? ¿Estamos bien? Usted es mi maestro ahí en textos bíblicos. Ahora, allí después de haber hablado, el número 4, se levantó Santiago, el hermano del Señor, Hechos capítulo 15, versos 13 al 15. Cuando terminado de hablar, dijo Santiago: amigos míos, quiero que sepan que Simón Pedro nos ha contado cómo Dios se movió entre los gentiles y cómo alcanzó a aquellos gentiles, aquellos que no eran judíos. Y Dios lo que hizo era cumpliendo lo que dicen las profecías. Él lo que hizo fue acercarse y citar a Amós capítulo 9, versos 11 al 12. Y en Amós capítulo 9, 11 al 12 dice que reedificaré el tabernáculo de David. Él lo citó con las palabras: edificaré, levantaré el tabernáculo de David, y lo parafraseó. Amós dijo: en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David. Santiago, hermano del Señor, dijo: después de esto yo reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Tabernáculo de David tiene una connotación al milenio. Va a tener un cumplimiento milenial. ¿Por qué chocamos nosotros las profecías hoy día? ¿Y por qué hay tanta ficción dentro de los exponentes de las profecías? Porque la profecía se presta a muchas ficciones. Cuando le digan que los materiales del templo se encuentran en la bahía de Haifa y que hay un barco que los tiene preparados, custodiados por la Mossad judía, falso. Cuando le digan que tienen todas las herramientas para el nuevo templo allá en el monte de Sión y en el barrio judío, falso. Aquel tiene una palita, aquel tiene el otro. Cuando le digan que la menorá está lista en el aeropuerto de Tel Aviv, que va a ser la que está en el nuevo templo, falso. Tienen una allí, pero tienen otra más gigantesca. La tienen cuando se baja el muro del lamento. Tienen otra mayor todavía allá en lo que es Francia. O sea, yo he estado en todos esos lugares. He visto que a veces la profecía se presta para ser muy elástica, para que el que les pone llevarnos a ficciones. Muchas de estas profecías se van a cumplir el tiempo del milenio para los judíos. Van a ser cumplidas por ese tiempo. No somos nosotros para querer adelantar. Yo enseño profecía, pero enseño profecía seria desde el punto de vista histórico, exegético, bíblico. No trato de inventar más allá de la profecía. ¿Que Cristo viene pronto? Claro que sí. ¿Que puede ser hoy? Claro que sí. ¿Que puede ser en esta hora? Claro que sí. ¿Que lo estamos esperando? Claro que sí. ¿Que estamos preparados para el rapto? Claro que sí. En los años 80 se desarrolló lo que se conocía como el tabernáculo de David. Me llamó la atención a mí, yo fui uno de los que también expuse eso. Era comparar el tabernáculo de Moisés con el tabernáculo de David. La primera vez que hicimos esta exposición,
la hicimos en Honduras. Estábamos en Honduras y allí se hizo la exposición sobre el tabernáculo de David, que la empezaron a hacer, era el tema de los 80. El tabernáculo de Moisés era de mucho sacrificio. El tabernáculo de Moisés tenía el lavacro, tenía el altar del sacrificio, tenía el candelabro, tenía el arca. Bueno, no entro en esos detalles porque ustedes lo conocen. Pero el tabernáculo de David hizo algo diferente al tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de David se basó en la alabanza y la adoración. Recuerde cuando David se despoja de su ropa y queda en sus ropas interiores para danzar delante del arca, y Mical lo criticó y recibe la maldición. Pero David, así como organizó el ejército en 24 divisiones, organizó el culto de alabanza a Dios dentro del templo, el tabernáculo en este caso. Y lo que David hacía diferente al templo de Moisés, que de continuo había que estarle dando alabanzas al Señor. Grandes exponentes vinieron a levantarse, como la iglesia Elín, Marcos Witt. Todos ellos se levantaron enseñando sobre la nueva adoración. En los 80 vino un cambio dentro de las iglesias pentecostales en cuanto a la adoración. La hermana que dirigía todos los domingos es sustituida por un grupo que está cantando alabanza. Las muchas panderitas de la iglesia ahora cayó en un grupo que es con danza y con pandero y haciendo estilo mesiánico o hebreo. Los cánticos, los antiguos coros de nosotros comienzan a desaparecer. Los himnos y los himnarios se desaparecen. Encontrar un himnario en algún lugar es un milagro, encontrar un himnario. Hay muchos que no saben ni lo que es el himnario pentecostal ni el himnario de gloria. Se sabían los himnos de memoria. El púlpito pierde su centralidad. La mesa de la comunión se aleja de los altares. Las sillas se eliminan de los altares. Los grupos de alabanza toman control de los altares. La Biblia del púlpito, que ahí está la Biblia, levántame la Hanley. La Biblia del púlpito comienza a perder su centralidad en el altar. Esta es la Biblia que mi pastor leía aquí siempre. Iba aquí. Nosotros la movemos allá porque yo uso notas. Tengo que poner todo encima. Pero siempre se tenía que leer de la Biblia del altar. Muchos de ustedes no conocen este tiempo. Las damas se sentaban en un lugar, los caballeros se sentaban en otro lugar. No se pasaba por el altar como Pancho Carequeso. Se pasaba por el altar. Se pasaba por el altar en comunión. Todavía Miguel Bella puede recordar esos días con nuestro pastor. Y lo recuerdan Oscar, ¿sabe? Bonifacio. Que la hermana que limpiaba en el altar tenía tanto temor que iba de rodillas en el altar limpiando. Uno llegaba a la iglesia y tenía que reportarse inmediatamente al altar de rodillas. Los tiempos han cambiado. Los predicadores todos con corbata. Hoy día yo estoy fuera de moda con los predicadores porque todavía me pongo corbata en el púlpito. Los predicadores se sujetaban al púlpito, Luisa. Hoy día yo estoy fuera de moda porque todavía me sigo sujetando al púlpito. Ahora es estar entre la gente. Ahora no es interpretar más correctamente la palabra. Entre más habilidad tú tengas y poder de convencimiento, hermana Gladys, usted que predique, los que predican, es más efectivo entre la gente. Reconozco a aquellos que tienen esas virtudes de hacerlo, pero todavía yo creo que nosotros somos iglesia. Padre Dios celestial, te doy gracias en esta hora. Gracias porque hasta aquí, Señor, me permitiste hablar tu palabra. Bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas. Y te doy gracias, Dios, por la paciencia que tuvieron. Escucharme, disertar y aplicar Hechos capítulo 15. Y entender que todo es por gracia. Ni los ayunos me van a ayudar a mí, Señor. Ni aun las oraciones forzadas a las 2 de la mañana ni a las 3 de la mañana. Que todo eso es bueno. Ni aun lo que yo pueda dar por los pobres, que es excelente. Sino amarte a ti y recibir con fe esa salvación que ha llegado a mí por gracia. No tengo, Señor, con qué pagar lo que hiciste por mí.
pero tengo que ser un agradecido. No somos salvos por obras, sino por fe. Pero el que es salvo por fe, hace obras. Como dijo esta mañana la hermana Pilar y el hermano Jaime mientras estaban en la radio. Y creemos que eso debe continuar. Amén. Le pido a mi hermana Mirta que venga por acá. Tuve que tomarle, porque somos la misma familia. Hablamos que se acabó en la misma familia.